jóvenes? Buenas tardes con todos ustedes. Ahora, el día de hoy vamos a trabajar el primer tema de este ciclo de repaso. El tema es el proceso económico, producción y factores productivos. ¿Ya? Es una síntesis de tres clases, 3 semanas, y lo vamos a resumir en forma concreta y en función también al cuestionario que se nos ha planteado para esta semana. ¿Ya? A ver, en una primera parte vamos a trabajar la parte teórica y en una segunda parte, chicos, desarrollamos, bueno, antes tomamos nuestra dirigida 15 minutos y desarrollamos la dirigida. Así que, chicos, a ver, comenzamos, ¿ya? Bien. Vamos a hablar acerca del proceso económico, ¿ya? Bueno, en cuanto al proceso económico, ustedes saben que el proceso económico no es otra cosa que el conjunto de actividades que el ser humano desarrolla en el día a día con el propósito de satisfacer sus necesidades. Eso es lo que sabemos, ¿no? Y que también al proceso económico se le llama el objeto de estudio de la economía, ¿ya? Pero antes de seguir avanzando, quiero plantearles una pregunta, chicos. ¿El proceso económico es un concepto macroeconómico o microeconómico? Por ahí quiero comenzar para saber de qué estamos hablando, ¿ya? Chicos, pueden activar sus audios o Macro, profe. me pueden responder a través del chat. Macroeconómico. Macroeconómico. A ver, el concepto macro, proceso económico ¿es macro o es micro? Bueno, por acá dice Carlos, profesor, es un concepto macroeconómico. Efectivamente, es un concepto macroeconómico. A diferencia, chicos, del proceso productivo. El proceso productivo sí es un concepto microeconómico, ¿ya? En el proceso productivo, que ahora también lo vamos a abordar rápidamente, que hace referencia a las etapas de la producción en una empresa. Y eso sí lo aborda la microeconomía. Pero el proceso económico, por ser un concepto global que ve todas las actividades, significa pues hablar de la economía en su conjunto, la economía nacional, la economía global, y esto es un concepto keynesiano, ¿ya? O sea, el día de hoy vamos a trabajar con una buena parte, la teoría keynesiana, y cuando abordemos el tema proceso productivo, ahí nos encasillaremos en la teoría marshalliana de la microeconomía, ¿ya? Muy bien, muchachos, entonces bajo el enfoque keynesiano, recordemos que acá se habla de los grandes agregados. Es Keynes quien inventa prácticamente el concepto de variables macroeconómicas. Bueno, la otra pregunta es, ¿y dónde radica la importancia del proceso económico? ¿Ya? Por ejemplo, no, sino a lo mejor en casa ya se nos pregunta por ahí el hermano o los padres, nos dicen, hijito, tú que ya estás en la academia de UNI, te estás preparando para la universidad, ya tienes conocimiento, ¿podrías explicarme por qué es importante el proceso económico? ¿Y cuál sería la respuesta, chicos? Algo breve. El que puede activar su audio, hágalo, por favor, y así es más dinámico, ¿ya? Chicos, ¿dónde radica la importancia? Sabemos que es el proceso económico, pero la pregunta, ¿por qué es importante? ¿Quién me dice? Ya, por acá dice Alessandra, dice, profe, es importante porque nos permite satisfacer las necesidades. Claro, eso es en el plano microeconómico, es correcto. En el plano microeconómico es correcto, ¿ya? Pero en el plano macroeconómico... Profesor, se apagó su audio. Profe, su audio. Profe, tiene el audio apagado. Ya,
Ya, sí, por ahí me habían silenciado. Ya. Le decía que efectivamente la importancia del proceso económico, cuando se dice que satisface necesidades de los individuos, de las personas, que es lo que contesta Alessandra, ese es un enfoque micro, ¿no? Y está muy bien, es importante por eso. Satisface nuestras necesidades, es el objetivo final. Ahora, en el enfoque macro, es importante porque les decía, y creo que ahí se me apagó el audio, es importante porque hace posible el desarrollo de la economía de un país, o más claro, el grado de desarrollo de una economía o de un país va a depender de la forma como se lleve a cabo o se realice el proceso económico, ¿ya? Profe, pero el proceso económico no es igual para todos los países. Sí, el proceso económico es igual, son las mismas fases. Sin embargo, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en la forma como se desarrolla, en el ritmo, ¿ya? Por ejemplo, comparemos, a ver, una economía como la de Japón. Ahí el proceso económico es dinámico, es a toda velocidad, a 200 por hora. Ahí la gente no duerme, hay 3 turnos de trabajo, hay toda una efervescencia, ¿no? Pero el proceso económico es una economía de un país subdesarrollado o en vías de desarrollo o emergente, como quieras llamarlo, pero ese es el caso del Perú. El proceso económico es más pausado, más lento, más parsimonioso, va pasito a paso. Profe, pero despacio se llega lejos, y pues el asunto es cuándo vamos a llegar, ¿no? ¿Ya? Esa es la gran diferencia, ¿ya? Pero la estructura es la misma. Muy bien, entonces, muchachos, a ver, por acá vamos a comenzar. Cordy, ¿por qué se me silencia, Cordy, de rato en rato? Hay algo anómalo. Profe, tenga cuidado con la tecla de Chicos, espacio, ¿pueden eso activar también es sus audios ustedes silenciador. tampoco? Sí se puede, profesor. Ya, chicos, ¿pueden activar sus audios? Sí, Cordy, un favorcito, el sí. audio de los chicos para poder interactuar y aprovechar el tiempo. Es más rápido. Ya, Cordy, un favorcito, ¿ya? Ya. Cordy, ya, ¿no? Ya, chicos, no los escucho. No los escucho. Ya, puede ser ese tema, ¿no? Puede ser ese tema. Ya, el volumen puede ser, ¿no? Ya, aún no sé. Profesor, se le ha vuelto a silenciar el micrófono. Se ha vuelto a silenciar, profe. El volumen del audio, ¿dónde es? ¿Qué lo puse? Ya. Otro también. Chicos, ahora quiero escucharlos. Profe, Ya, ahora sí. ¿Se escucha, profesor? Ahora sí los escucho, chicos. Muy bien, listo. Bien, entonces vamos a comenzar ya, Este esquemita prácticamente resume la primera parte del temario del día de hoy, ¿ya? Vamos a hablar de la producción. Primera etapa, el proceso económico, rápidamente, chicos. Según la teoría neoclásica, ¿cómo se define la producción? Simplemente como creación de la riqueza, concreto. Acá es la creación de la riqueza, ¿ya? Claro, la creación de la riqueza, obviamente por los factores de producción en una economía donde el mercado es quien asigna los recursos, ¿no? Porque estamos hablando de teoría clásica, neoclásica, ¿ya?
Por ejemplo, según Adam Smith, se dice que el mercado es el mejor asignador de los recursos. ¿Ya? En consecuencia, es el mercado quien al final de cuentas va a disponer de los recursos y los va a asignar según el rol que cumpla cada factor, ¿ya? Bien, es en este contexto que se crea la riqueza. Muy bien, chicos, pero la riqueza a medida que se va generando, ustedes saben, involucra el concepto valor agregado, ¿no? Una preguntita. ¿Quién me dice qué es el valor agregado? Algo rápido, chicos, a ver. ¿Ya? Porque es en la producción donde se genera el valor agregado. ¿Quién me dice? ¿A qué se llama valor agregado? Chicos, ¿a qué llamamos valor agregado? Hagan uso de su audio. La diferencia de los precios en el mercado. Ah, ya, la diferencia de los precios en el mercado. Bueno, el valor agregado sí tiene que ver con los precios. Sí tiene que ver con los precios y también es una diferencia. También es una diferencia, ¿no? Y también involucra el concepto de mercado. ¿Ya? O sea, los tres conceptos están ahí. Pero, chicos, el valor agregado tiene que ver con la transformación de la materia, con la transformación del bien. Ya a medida que se va transformando el bien, ¿por qué se va transformando el bien? Porque le vamos adicionando más factores. Por ejemplo, más trabajo, más herramientas, o sea, capital, más Más insumos. detalles. ¿Se dan cuenta o no? Ajá. Para ser directo, por ejemplo, si yo he comprado he comprado madera para hacer una mesita, ¿ya? Esa madera, a medida en que yo lo voy a ir transformando, va a adquirir un mayor valor agregado. Ahí, ¿cuál es el valor agregado? Es el costo adicional. ¿Ya? Es el costo adicional que implica el haberle incorporado más trabajo. El costo adicional que implica, ojo, haber comprado más insumos, de repente clavos, pintura, lija, etcétera, ¿ya? Para convertirlo en mesita. ¿Se dan cuenta o no? ¿Ah? Y es el costo adicional que implica no solamente incorporarle más trabajo, no solamente más insumos, o sea, o naturaleza, sino también más capital, ¿ya? Por ejemplo, inclusive los impuestos, el IGB, porque cuando yo compro productos para hacer mi mesita, por ahí tengo que pagar IGB, ¿sí? Todo eso, toda esa suma, todo ese costo adicional es el valor agregado, chicos, ¿ya? Que se incorpora en el precio, ¿no? Entonces, cuando decía precio, no estabas equivocado. ¿Ya? Cuando decías mercado, tampoco estabas equivocado. Efectivamente, esto se da en un mercado, ¿ya? Pero ese es el valor agregado, el costo adicional debido a la incorporación de una unidad más de trabajo, de capital, de materia primas, etcétera, etcétera. Muy bien, muchachos. Entonces ya sabemos que el valor agregado es el elemento fundamental en la producción, ¿ya? Rápidamente repasemos, a ver, los sectores productivos. Acá es clave los sectores productivos, ¿ya? En nuestra economía básicamente son tres sectores productivos. No tenemos ni cuatro ni cinco como otras economías. No tenemos acá sector cuaternario, sector quinario. Acá no hay industria, pues, industria del esparcimiento. Acá no hay industria de la cultura. ¿Ah? Acá con la justa llegamos al sector terciario, pero aún así, con ese otro sector, la hacemos linda. Hay un perrito ahí, ya se ha introducido al aula, ese perrito. ¿Ah? ¿Quiere escuchar la clase? Ya, chicos, entonces, a ver, el sector primario se llama también
Es el sector exportador, extractivo, ¿no es cierto? Pregunta, ¿cuál es su principal característica del sector primario, del sector extractivo? ¿Cuál es su principal característica para la economía peruana? ¿Quién me dice, chicos, algo rápido? A ver, chicos. Ya, yo se lo voy a plantear, ya luego en las otras ustedes van a participar. Ya, y ustedes saben que el sector extractivo se caracteriza porque aporta la mayor cantidad de divisas y suma a las reservas internacionales netas, ¿no? Eso es conocido, ¿no? Eso es conocido, ¿ya? Principalmente a través de qué actividad, se genera la mayor cantidad de divisas que van a engrosar, ojo, el volumen de divisas que tenemos en el Banco Central de Reserva, principalmente a través de qué actividad, la minería, ¿no es cierto? La minería, ¿ya? La minería, chicos, la minería. ¿Ya? Muy bien. Y nuestra economía se caracteriza justamente por este sector, Somos una economía primario exportadora. Profe, suena bonito ese concepto, primario exportadora. Claro, suena bonito, sí, pero ¿ustedes saben qué significa eso? ¿Qué significa ser una economía primaria exportadora? Significa ser una economía que no transforma, una economía que no genera bienes finales, una economía que simplemente abastece al mundo de materias primas. Eso somos nosotros, ¿ya? Y para ser más claro, ese es nuestro principal negocio. El principal negocio del Perú es la venta de sus materias primas, porque nuestro negocio no es vender televisores, no es vender computadoras, no es vender aviones, armas, celulares, no. Nuestro negocio es la venta de materias primas. Cuando se agudizó el tema de la pandemia el año pasado, China prácticamente cerró sus fronteras y ahí teníamos problemas para vender. Ahí nuestra economía se cayó ese mes, era el mes de abril, el mes de mayo, se cayó en un 20%, catastrófico, apocalíptico. ¿Se dan cuenta? Todo el mundo cerraba sus fronteras, ¿no? El Perú también. ¿Ya? Entonces, chicos, nuestra economía es primario exportadora y el sector primario es el que genera la mayor cantidad de divisas, ¿ya? Bien. El sector secundario es que mueve la industria, es el sector de transformación. No, pregunta chicos. Ahora sí les toca a ustedes, ¿ya? ¿Por qué se caracteriza el sector secundario? ¿Quién me dice? ¿Tener mayor valor agregado? Excelente. Genera el mayor valor agregado, ¿ya? ¿Por qué genera el mayor valor agregado? Porque Forma de materia. Claro, la materia prima se procesa, se transforma, se convierte en bienes finales, ¿ya? Pero, bueno, muy a pesar nuestro, si bien este sector es muy importante, sin embargo, es el menos desarrollado en nuestra economía, ¿no? Porque nosotros no nos caracterizamos por tener industria, ¿sí o no? Por último, la industria acá está en pañales. Acá está en un estado larvario, germinal, o sea, está gateando, es como un bebé que comienza a gatear, así estamos gateando, ¿ya? Sí, pero ya desde 1821 a la fecha seguimos gateando. ¿Cuándo vamos a despegar? ¿Ya? Pero bueno, el asunto es que el sector secundario se encuentra en esa situación, pero aún así es el que aporta mayor valor agregado. ¿Por qué? Por el mayor costo adicional en el proceso productivo debido a que incorpora unidades de trabajo, capital, naturaleza, etcétera, ¿ya? Muy bien. Luego, este sector secundario caracteriza a los países industrializados. En tanto que el sector primario caracteriza a los países en vías de desarrollo, ¿no, chicos?
en vías de desarrollo, ¿ya? O para no sentirnos mal, mejor hay que llamarle economías emergentes. Eso creo que te suena de manera más eufemística, ¿no? Economías emergentes, ¿ya? Muy bien. Profe, Sí, sí, te escucho. sí, usted había dicho de que justo para el sector secundario es una característica de los países industrializados. O sea, bajo esa premisa, podemos decir que tipo el Perú también es un país industrializado. Ah, debería hacerlo, ¿no? Pero ya les dije, ¿cómo se encuentra la industria en este país? En, pañ- En pañales. En pañales. pañales. Estado larvario, larva. Está germinando, germinal, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Sí, esa es la realidad, señorita. Está ya. Es un estado incipiente, mejor. Incipiente. ¿Con S o con C? Ese es tu problema. Pero está en un estado incipiente. ¿Qué es incipiente? Que recién se inicia, ¿no? Ah, pero es incipiente con C, porque con S significa ignorante, ¿no? Bien, así que chicos, la economía, la industria en el Perú se encuentra en un estado incipiente, ¿ya? Algún día esperemos que dé un salto con garrocha y avance a grandes trancos y se ponga pues al nivel de Chile, a nivel de Brasil, ¿ah? De Argentina, ¿ya? Eso será bueno cuando ustedes sean los profesionales del mañana, es lo que yo espero. Ya. Eh, listo, señorita. ¿Conforme o alguna duda más ahí? Por favor. Todo bien, profe, hasta Ah, ahora. excelente, ¿ya? Muy bien. Y el sector terciario, ese sector servicios, recuerden que en la economía o se producen bienes o se producen servicios, ¿ya? Ahora, este sector es importante para la economía peruana por dos razones, dos características. Quiero que ustedes me lo digan, ¿ya? A ver, algo rápido, chicos. Empleo. Generador de empleo. Excelente, ese sector que genera mayor empleo, servicios, ¿ya? Y dentro de este sector que genera mayor empleo está pues el comercio, esas actividades, y dentro del comercio tenemos a las MIPES, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas, ¿ah? Las micro y medianas empresas, las pymes, las MIPES, las DOSA, generan una gran cantidad de empleo, ¿ya? Ya, es cierto, genera la mayor cantidad de empleo, el sector terciario, servicios. Y por otra razón más. Chicos, ustedes son cultos, de mucho conocimiento, mucha base. Ya. Algo más, que tiene que ver con el PBI. Tiene que ver con el PBI. Ya, chicos. Concreto, el sector terciario es el que aporta, ojo, el mayor porcentaje, la mayor cantidad del PBI. Del PBI. ¿Por qué? Porque en este sector se encuentran, ojo, se encuentran las actividades que prácticamente mueven la economía. Profe, pero usted había hablado del sector primario. Y usted dijo que el sector primario era importante. Ah, pero ¿por qué era importante el sector primario, chicos? ¿Por qué era importante? Por la minería. Porque traía los dólares. Divisas. Claro, Divisas. sí, trae las divisas. Ojo, profe, ¿el sector servicio trae divisas? Sí, también. ¿Sector secundario trae divisas? También, porque cuando exportamos productos no tradicionales como espárragos a Estados Unidos, vienen divisas, sí, pero ¿quién genera la mayor cantidad? El primario. Las exportaciones tradicionales, ¿se dan cuenta? Traen los dólares, pero acá, internamente, en la economía nacional, ¿quién mueve la plata? ¿Quién mueve la plata? ¿Ah? Si uno sale a la calle, bueno, ahora ya pueden salir, creo, por lo menos una cuadrita de su casa, me parece, ¿ya? No sale a la calle y se da, no con las sorpresas, sino que confirma que efectivamente nos rodea una serie de, ojo, conjunto de
actividades de servicios. Tenemos tiendas, boticas, peluquerías, grifos, mercados, bancos, colegios, universidades, clínicas, o sea, pues servicios. Ahí está la plata, ¿sí o no? Ahí está la plata. Es el sector que aporta más al PBI, ¿ya? Muy bien. Chicos, a ver, el proceso económico en lo que concierne a la producción, enfrenta un problema. Obviamente, tiene que enfrentar un problema, si no, ¿cuál es el sentido de la economía? La economía está para resolver problemas, ¿ya? Y ese problema que enfrenta guarda relación con una pregunta de San Marcos. Justo esa pregunta de San Marcos corresponde a este primer tema, ¿ya? Un primer problema que debe enfrentar la economía dentro del proceso económico y específicamente la producción es qué producir y cuánto producir. ¿Qué producir y cuánto producir? Pregunta, ¿por qué es importante la formulación de este problema? Chicos, ¿quién me dice? Esto guarda relación con una pregunta de San Marcos, Deco. ¿Ah? Tiene que ver con la oferta y la demanda. Para poder ingresar al mercado. A ver, si ustedes quieren hacerla de emprendedores, ¿ya? Quieren hacerla de emprendedores, emprendimiento. Quieren hacer emprendimiento en esta pandemia porque lo necesitamos. Dicen, voy a poner un negocio, pues no me queda otra, voy a vender anticuchos. Ya. Pero pregunta, ¿qué es lo primero que tiene que hacer usted para poner ese negocio? ¿Va, compra la carne y pone anticuchos? ¿Así es? Analizando las necesidades. Nadie hace eso, ¿sí o no? Por más que sea pues emprendimiento por necesidad, ¿no? ¿Ah? ¿Te das cuenta? Nadie vende anticucho pues en un lugar donde no hay gente, ¿sí? Donde hay dos almas. ¿Ah? Tú y tu vecino. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Ah? ¿Qué vas a vender? Estudiar. Sí, dijiste algo. Estudiar. El estudio del mercado. Estudio de mercado, es clave. Eso estuvo en una pregunta de San Marcos, estudio de mercado. O sea, ¿qué vas a producir? Claro, tú no vas a elaborar bienes si no vas a ofrecer un servicio, vas a hacer un negocio y el negocio es el comercio, el cual es un servicio. ¿Ah? Ya, pero ¿qué vas a producir? Lo que es más ¿Y factible. cuánto producir? ¿Sí o no? Es lo primero que tienes que plantearte. ¿Qué vas a vender y cuánto piensas vender? Ahora, ¿esa qué te lleva? Por eso le decía, ¿por qué es importante formularse esa pregunta? Porque esto conlleva a determinar los niveles de producción. Claro, te estoy hablando de tu caso, que quieres vender anticucho, moliente, yo quiero vender papa rellena, ¿no? Pero hablemos del Perú. Hablemos del país. El Perú también se formula esa pregunta. ¿Qué producir? ¿Cuánto producir? ¿Te das cuenta? Ajá. Se supone que ya el Ejecutivo se ha hecho la pregunta pues el año pasado. Entre los meses de agosto y noviembre. Entre los meses de agosto y noviembre, ¿qué se elabora? ¿El Ejecutivo qué elabora para este año? El presupuesto general de la República. Y tiene que sustentarse ingresos, ¿ya? Y ese ingreso va de la mano también con lo que nosotros esperamos captar como recursos, ya sea acá internamente con la recaudación tributaria o el dinero que viene de afuera, ¿no? ¿Cuánto debe crecer la economía para este año? ¿Cuánto debe crecer? ¿Te das cuenta? O sea, ¿cuánto producir? ¿Qué producir? Bueno, el qué producir ya lo sabemos, ya materia prima, ¿no? Pero ¿cuánto? Ajá. ¿Cuánto debe incrementarse la producción para este año? Bueno, para este año sí ha habido problemas, ustedes saben, ¿no? La pandemia. Para este año ya teníamos el destino trazado. El Fondo Monetario había dicho que el año pasado nuestra economía se caía 13% y que para el 2021 íbamos a crecer en un 7%, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya está.
Por eso es importante formularse esa pregunta, para hacer las proyecciones, ¿ya? ¿Y cuánto debería crecer el Perú para poder enfrentar los problemas propios de nuestra economía tercermundista? Bueno, Vizcarra el 2018 estaba preocupado. Sí, 2018. Para el 2019. Él se había planteado, estoy hablando de la producción, PBI es producción, y estamos en el tema producción. Él se había proyectado crecer 5%. El 2019 que deberíamos haber crecido 5%. Pregunta, ¿cuánto crecimos en el 2019? ¿Saben? Chicos del repaso. ¿Cuánto crecimos? 2,2%. 2,2%. El 2018 el PBI crece 4%. Miren, o sea, está por debajo de la proyección que se había planteado Vizcarra. ¿Ya? ¿Y por qué era importante crecer como mínimo 5%, chicos? Estamos hablando de agregados. ¿Quién me dice? ¿Por qué era importante crecer como mínimo 5%? Esa fue la meta de Vizcarra y no se logró, fue 2,2. ¿Para que no haya inflación? Para que no haya inflación, puede ser. Claro, porque si se produce menos, entonces los precios suben y pueden generar inflación. Sí, la lógica está por ahí. ¿Ya? Pero lo más importante es, ustedes saben que si se incrementa la producción, entonces se va a demandar mayor mano de obra, va a haber trabajo. Empleo. ¿Te das cuenta? Si hay empleo, entonces hay más ingreso, aumenta el consumo, aumenta la demanda y la economía se mueve. La economía se mueve. Ustedes saben que dentro de lo que es las variables macroeconómicas, la demanda interna es importantísima. La demanda interna, o sea, el consumo interno, nosotros, las familias. Y dentro de la demanda interna, las familias son las que más consumen. O sea, lo que la gente compra. Y la demanda interna en estos últimos años había bajado un poco. Había bajado. ¿A qué se debe? Bueno, el año pasado se debió a la pandemia, pero el año pasado ya problemas propios del proceso económico que viene del 2011 al 2018 y que está relacionado con la disminución del crecimiento de la economía china, ¿no? La desaceleración, ¿ya? Bien, entonces, concreto, ¿por qué es importante formularse la primera pregunta a nivel macroeconómico? ¿Por qué permite a una economía proyectarse, tomar sus precauciones? ¿Ya? Pero el año pasado se ha caído todo, pues. El año pasado la economía se ha caído, el PBI se ha caído, ¿ya? Pero en una situación normal debería crecerse para el Perú, según el Ejecutivo, 5%. ¿Ustedes saben en qué consiste la ley de Okun, chicos? La ley de Okun, O-K-U-N, la ley de Okun. Ya, les cuento. La ley de Okun, bueno, Okun es un economista norteamericano, era un economista norteamericano. Él formula la ley de Okun que dice que una economía debe crecer como mínimo entre el rango 2,6 y 3%. Entre 2,6 y 3%. ¿Ya? ¿Para qué una economía debe crecer? O sea, debe producir, su producción debe estar en ese rango. Para hacerle frente al problema del desempleo. Para hacerle frente al problema del desempleo. Pero este 2,6, 3% es para Estados Unidos. Nosotros no somos Estados Unidos. Acá Vizcarra decía, la meta es 5%. Ya, con 5%, supuestamente, ¿qué se podía lograr, chicos? Con 5%. Que Vizcarra había pronosticado para el 2019. Mayor empleo. Claro, mayor empleo,
Es decir, disminuyes la tasa de desempleo, entonces con eso tu economía pues puede moverse dentro de lo normal, ¿no? Pero fue 2,2. Y lo del año pasado no estaba pues en ningún pronóstico, ¿no? ¿Ya? Bien, chicos, este es el tema de la producción. Es la primera pregunta. La segunda pregunta implica el segundo problema que hay que plantearse en el tema de la producción. Ya es cómo producir. La primera pregunta, ¿cuál era? ¿Qué producir? ¿Qué producir? ¿Cuánto producir? La segunda pregunta, ¿cómo producir? Ese cómo conlleva a formularse o conlleva a involucrar a los factores productivos. ¿Cómo vas a producir? ¿Con tecnología, sin tecnología? Como en la época de la carreta, no sé. ¿Cómo producir? Se refiere ahí a los medios de producción. ¿Ya? Y la tercera pregunta, que también se lo plantea un país, o el amigo que va a vender anticuchos, igualito. ¿Para quién producir? ¿Para quién producir? ¿Te das cuenta? Ese para quién producir, ¿a dónde te remite? ¿A dónde te remite? ¿Para quién quieres vender anticuchos? ¿Para quién quieres vender papa rellena? ¿A dónde te lleva? ¿Al mercado, sí o no? Claro, nos relaciona directamente con el mercado. ¿Te das cuenta? Estas son las tres preguntas fundamentales en el tema de la producción que en toda economía hay que plantearse. La primera pregunta es ¿qué y cuánto producir? La segunda pregunta, ¿cómo producir? Y la tercera, ¿para quién producir? ¿Ya? Muy bien. Chicos, ahora sí, como ya hemos hablado de la producción, y tú sabes que la producción termina esta fase cuando entras al mercado, ¿sí o no? O sea, cuando el producto llega, pues llega al centro de abasto donde se va a hacer el intercambio, o sea, entramos a la circulación, ¿ya? Y la circulación, ¿qué cosa es? Profe, es el traslado de los bienes y servicios para el intercambio. Muy bien, chicos, ya estamos ahí. Pero el plato fuerte de la circulación es el flujo circular de la renta. Es el flujo circular de la renta, modelo clásico. Modelo clásico que estás con tu libretita ahí tomando apuntes, ¿no? El modelo clásico es un modelo simple, simple, que involucra, pregunta, 4 agentes, 3 agentes o 2 agentes económicos. ¿Cómo es este modelito? 3 agentes. 2 agentes. 2 agentes. ¿Cuáles son? Las empresas y las familias. O sea, las unidades de producción y las unidades de consumo. Es un modelo sencillito, ¿ya? Claro, el modelo se hace más complejo cuando vas incorporando más variables, más agentes. Por ejemplo, incorporas al Estado, incorporas sector externo, que son los 4 agentes. Esto ya para aquel que va a estudiar economía, ¿no? ¿Ya? Que tiene que hacer modelos complicados. Pero el flujo circular de la renta es un modelo sencillo. Ahí hay empresas y familia. Pregunta, ¿cuáles son los supuestos de este modelo? Son 5. Rapidito, chicos, ¿cuáles son los supuestos de este modelo? Es un modelo clásico, ¿ah? ¿Cuáles son? A ver, lo que están escribiendo en el chat. No existe Estado. Perdón. No hay ahorro. Claro, ya te diste cuenta, sí. No hay ahorro. ¿Por qué no hay ahorro? Todo el ingreso se gasta. ¿Por qué todo el ingreso se gasta? Porque otro supuesto, equilibrio de mercado es el otro supuesto. Equilibrio de mercado, que significa oferta igual demanda. O sea, todo lo que se produce, todo se consume. Si la gente consume todo lo que se produce, no ahorra. Todo el ingreso se gasta. Ahí son 2 supuestos. Tercer supuesto. ¿Y qué pasa con el Estado? Existe. No existe Estado, o sea, no hay impuestos acá. No hay impuestos. ¿Y qué pasa con el comercio exterior?
Tampoco. No hay comercio exterior. O sea, es una economía autárquica, es cerrada, es empresas, familias. ¿Se dan cuenta? Acá cero balanza comercial, cero exportaciones, cero importaciones, ¿ya? Cero exportaciones netas. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí están los supuestos: equilibrio de mercado, dos agentes económicos, es el segundo, no existe ahorro, es el tercero, todo el ingreso, todo el ingreso se gasta, todo el ingreso se gasta. ¿Ya? Bien, muchachos, este modelito implica dos polos económicos. ¿Cuáles son los polos económicos? Las empresas y las familias. Pero entre estos polos económicos hay flujos económicos. Flujos económicos, ¿ya? ¿Cuáles son los flujos económicos? Rapidito, chicos. ¿Cuáles son? Real y Flujo nominal. real y nominal. Claro, el real y el nominal. Dos son reales y dos son nominales porque es de ida y vuelta. Las empresas que le venden a las familias bienes y servicios. Las familias que le venden a las empresas factores productivos. Entonces te hago una preguntita acá. A ver, ya, chicos, el capital, ¿qué es? ¿Es un flujo nominal o es un flujo real? El capital. Nominal. ¿Real? ¿Por qué? ¿Por qué? Algo rápido, ¿por qué? ¿El capital es flujo nominal o real? Ya, ¿qué le venden las familias a las empresas? Factores Factores productivos. productivos. Factores productivos, ¿ah? Es el flujo físico real, ¿sí o no? ¿Qué le vende? Le vende trabajo, le vende capital y le vende la naturaleza. Son los propietarios del trabajo, el capital y la naturaleza, ¿no? Obviamente por eso cobran. ¿Qué cosa cobran? Por el trabajo, el salario, que es nominal. Por el capital, el interés, que es nominal. Por la naturaleza, o sea, por la materia primas, los insumos, la renta, ¿no? Arrendamiento. El arrendamiento, la renta que es nominal, ¿sí o no? Entonces, chicos, el capital es un flujo físico o real, ¿ya? Muy bien, chicos. Ahora, la circulación implica el traslado de los bienes al mercado, y en el mercado la circulación termina su curso cuando el producto pasa del ofertante al demandante, ¿no? Y cuando el producto pasa del ofertante al demandante, lo que queda en la empresa se llama ingreso, ¿no es cierto? O sea, lo que vende, por ejemplo, un supermercado. Hoy día, 10 de la noche cierra y toda la plata que está ahí es el ingreso. Yo te pregunto, ¿es ingreso? ¿Todo ese ingreso es la ganancia del dueño de Metro? No, ¿no es cierto? Ya, ¿qué hace la empresa con ese ingreso? ¿Vierte? Ah, sí puede ser, sí Lo puede ser. distribuye. Ah, distribuye, o sea, asigna y saber, bueno, hoy día hemos vendido 10 millones, ya esos 10 millones, a ver, hay que separar, ya, la octava parte de estos 10 millones para pagarle a los trabajadores, este otro porcentaje para pagarle al capital por el préstamo, a los bancos, claro, por el capital, o sea, por el alquiler del dinero, el interés, ¿sí o no? Y esto para pagar al Estado los impuestos. Esto es bueno, pues, para los proveedores, los que nos abastecen de productos, de pan llevar, etcétera. ¿Ah? Y esta partecita, bueno, para nosotros lo justo, dicen, y justamente la parte más grande, ¿no? De la torta llamada ingreso. Esa es la distribución, chicos. La distribución. Pregunta. En una economía neoclásica, clásica y neoclásica es lo mismo, solamente que los neoclásicos le agregan cositas más al libre mercado, ¿ya? En el enfoque, ya sea clásico o neoclásico, pregunta, ¿quién realiza la distribución? ¿Quién realiza la distribución? A ver, en el enfoque neoclásico, ¿se realiza la distribución primaria o secundaria?
A ver, los que no pueden activar sus micrófonos, entonces en el chat. Ya, a ver, chicos. Ya. Bajo el enfoque neoclásico se realiza la distribución primaria o secundaria. Danner dice secundaria. Los demás no dicen nada. A ver, chicos. Ya. Entonces te lo planteo de otra forma, ¿ya? Te lo planteo de otra forma. Según la teoría clásica, ¿quién reparte la riqueza? Lo dije al inicio, ¿ah? Lo dije al inicio. Según la economía clásica, ¿quién reparte la riqueza? ¿Quién reparte el ingreso? Chicos. El mercado, ¿no? El mercado es el mejor asignador de los recursos, ¿no es cierto? El mercado es el que reparte el ingreso. El mercado reparte el ingreso, ¿ya? Pero chicos, hay un problema. Esa distribución es desigual, ¿no? Algunos tienen más, otros tienen menos, ¿sí o no? El hombre más rico del Perú, que es Carlos Rodríguez Pastor, su fortuna supera los 4.000 millones de dólares, y él tiene mucho, y nosotros no tenemos nada, ni un dólar ahorita, ni un dólar, ¿eh? ¿Te das cuenta? El mercado realiza la distribución primaria, que puede ser distribución funcional que la hace la empresa a nombre del mercado, y la empresa realiza la distribución funcional. ¿Por qué se llama funcional? Fue una pregunta de San Marcos hace años. ¿Por qué? Depende de la función que cumple cada factor. Y en ese sentido, el factor que cumple una función así chiquita, básica, elemental, es el trabajo. Por eso al obrero le entregan una suma irrisoria, ¿sí o no? Y el capital y la empresa, o sea, el capitalista, serían pues los factores mucho más protagónicos y se llevan la tajada más grande, ¿no? Eso es la distribución funcional, que la realiza la empresa a nombre del mercado. ¿Por qué se llama funcional? De acuerdo a la función que cumple cada factor. Pero hay una distribución también que se da en el mercado y se llama distribución personal. Esta distribución personal se da en función a los estrato social, porque no todos perciben el mismo ingreso, ¿sí o no? Por ejemplo, una persona pues que trabaja y pertenece a un estrato cuyo domicilio está en La Molina, en Miraflores, obviamente su ingreso es más grande, ¿no? Y alguien que vive pues en una zona populosa como nosotros, el ingreso es más chiquito, ¿sí o no? Ya, pero en los dos casos, la distribución es injusta. Pregunta. Como el mercado no distribuye bien, distribuye mal, ¿el gobierno qué hace? Vuelve a distribuir. ¿Hace la distribución o la redistribución? ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace el Estado, chicos? ¿Qué hace el Estado? Redistribución. Redistribución o la distribución secundaria. La distribución secundaria. Acá se confirma que el mercado no distribuye bien. Es injusto el mercado, ¿no? Entonces el Estado tiene que volver a distribuir. Hace la redistribución, la distribución secundaria. ¿Pero cómo? ¿Y lo hace para qué? Para combatir la pobreza, para reducir la brecha de pobreza. ¿Pero cómo lo hace? ¿Que le quita al rico para dárselo al pobre? ¿Le quita al pobrecito rico para dárselo al pobre bienaventurado? No. Que le quita el Estado a Roque Benavides, a Carlos Rodríguez Pastor, a Dionisio Romero, para dárselo a los pobrecitos. Hay un dicho que dice, del mismo cuero sale la correa. ¿Qué significa esto? ¿De dónde sale ese dinero? Para financiar Beca 18, Caliwarma, programas juntos. ¿De dónde sale? De lo mismo pobre, de sus impuestos, ¿sí o no? De ahí sale. A rico no le vas a quitar nada. Y ahí el Estado ya un ejemplito, chicos, de esto que estoy hablando. ¿Ya? Ahorita está causando revuelo el que la SUNAT te pida ya un informe si es que tienes un ahorro en el banco como mínimo 10.000 soles, ¿sí o no? Que justifiques. ¿Y para qué? Para que pagues impuestos. O sea, el Estado ahora necesita captar más, ¿no? Y se lo va a sacar al pobre. Bien, chicos, ese es el tema de la distribución. La distribución, ¿ya?
La distribución primaria lo hace el mercado. Distribución secundaria lo hace el Estado. Lo hace el Estado, ¿ya? Ahora hay indicadores para ver el tema de la distribución. No tienes ahí la curva de Lorenz, tienes el coeficiente de Gini, ¿no es cierto? La curva de Lorenz lo que hace es muestra cómo se concentra, es un gráfico, ¿no? Muestra cómo se concentra la riqueza, ¿sí o no? Cómo se va concentrando la riqueza, ¿no? Es una línea diagonal, ¿no? Una diagonal. Cuando esa línea diagonal se ensancha hacia la derecha, pregunta, ¿mayor desigualdad o menor desigualdad? Cuando la curva de Gini, que parte de una diagonal, es un rectángulo, hay una diagonal. Cuando esa diagonal se ensancha a la derecha, pregunta, ¿mayor desigualdad o menor desigualdad? Mayor. Y cuando se va juntando, o sea, hacia la izquierda para coincidir con la diagonal, menor desigualdad. Y cuando coincide con la diagonal, es perfecta igualdad, o sea, no hay desigualdad, pero el asunto... Profesor, eso es teórico nomás, lo de la perfecta igualdad, ¿no? Claro, es teórico, pero es un indicador. Por ejemplo, a ver, la curva de Lorenz para el Perú está más ensanchado hacia la derecha que pegado a la diagonal. En cambio, si nosotros reparamos en la curva de Lorenz de Noruega, que es el país con mayor calidad de vida en el mundo, IDH, esa curva de Lorenz está más pegada a la diagonal, o sea, a la izquierda, ¿no? ¿Ah? ¿Te das cuenta? Pero si eso lo expresamos matemáticamente, ¿cómo se llama? La curva de Gini, que también mide el grado de concentración de la riqueza, la curva de Gini. ¿Ah? La curva de Gini, ¿qué cosa mide? Cómo se va concentrando la riqueza. No es otra cosa que la curva de Lorenz, pero ahora ya matemáticamente, ¿no? ¿Ah? Es un coeficiente. Y el coeficiente es un decimal. Y ese decimal, cuando se aproxima a 1, ¿qué significa? ¿Mayor o menor desigualdad? Cuando se acerca a 1. Mayor desigualdad. Cuando se va aproximando a 0, menor desigualdad. ¿Ya? Bien, muchachos, ahora sí, nos vamos de la distribución. Bueno, ya todo el mundo ya recibió su parte, entonces, ahora viene, pero bueno, ¿no? Ahora el empresario ya recibió su parte, o sea, sus beneficios y se va a darse sus gustitos, un viaje de placer en cruceros por acá, cruceros por allá, ya viene el consumo, ¿no? El consumo, ¿ya? Pregunta, ¿qué es el consumo? La utilización de los bienes y servicios, ¿ya? Pregunta, ¿todo el ingreso se consume? No, señor. Una parte se puede ahorrar, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿a qué es igual el ingreso? Al consumo más el ahorro, ¿no? Es una ecuación, es una identidad macroeconómica fundamental. El ingreso, lo que tú ganas, ¿a qué va a ser igual? Al consumo más el ahorro. ¿Y qué es el ahorro? El ingreso no consumido. El ahorro, el ingreso que no es consumido. ¿Ya? De ahí viene el ingreso disponible, que es un concepto básico de la economía keynesiana, ¿no? Muy bien. Acá es clave la ley de Engel. Pregunta, ¿qué dice la ley de Engel, chicos? ¿Quién me dice? La ley de Engel, concreto, ¿qué cosa dice? Que a medida que aumentando tus ingresos, ojo, tus gastos porcentuales en alimentos va disminuyendo, ¿no? Sí. ¿Está bien? Listo, chicos, muy bien. Y finalmente ya el tema de la inflación, ¿no? Profe, Sí. había una ley de las monedas, que la moneda... de Gresham, es la ley de Gresham. ¿Puede explicarlo, por favor? La ley de Gresham dice que cuando en una economía circulan dos monedas, una de mayor valor, otra o sea, valor real. ¿Ya? Valor real y valor nominal. Obviamente esas dos monedas tienen el mismo valor nominal. Un sol, pero una es de oro y la otra es de plata. Pregunta. Si tú tienes que comprar, ¿con cuál de las monedas pagarías? ¿Con la de oro o la de plata?
La de plata. La de plata. La de plata, y te queda con la de Claro. oro. O sea, la moneda mala desplaza a la moneda buena. Eso dice Gresham. Cuando es una economía, ojo, es un sistema monetario bimetálico. El nuestro es mono, bimetálico. O sea, hay dos monedas de un mismo valor nominal, pero distinto valor real. ¿Qué pasa? La moneda mala desplaza, saca de circulación a la moneda buena. La ley de Gresham, ¿ya? Pero esta es la ley de Engel. La ley de Engel, ¿ya? Ya, listo, chicos. Y de acá pasamos a la inversión. Ustedes saben que la inversión es cuando usted destina sus recursos a alguna actividad económica esperando alcanzar un beneficio, una rentabilidad, ¿sí o no? Esa es la inversión, ¿ya? Y dentro de la inversión, el concepto que más nos interesa es la llamada inversión directa, ¿no? La inversión directa. Hay inversión indirecta, la inversión directa. La directa sí, es aquella que va al sector productivo, va a la producción. La indirecta va a actividades lucrativas. Pregunta, ¿el Perú qué necesita principalmente? ¿Inversión directa o indirecta? ¿Cuál genera más empleo? La directa. Cuando pones una fábrica, una panadería, una minera, no sé, compañía peruana de teléfono, o sea, produce bienes o servicios. El Perú necesita principalmente inversión directa, pero hay un detalle. Hay inversión nacional, hay inversión extranjera. La inversión nacional es insuficiente, o sea, nosotros no tenemos capacidad para invertir porque no tenemos capacidad de ahorro, porque ¿quién ahorra ganando 930 soles? Nadie, ¿sí o no? En consecuencia, ¿de dónde tienen que llegar las inversiones? Del extranjero. ¿Ah? China, España, Estados Unidos. El que más invierte en el Perú es España, le sigue Inglaterra y le sigue Estados Unidos. Es la inversión extranjera directa. Pregunta, ¿a dónde va principalmente la inversión extranjera directa? ¿A qué sector? ¿Primario, secundario o terciario? ¿A dónde va? Principalmente. Secundario, ¿no? Primario. Recuerda que somos un país primario exportador, primario. Y del primario, ¿a dónde va? A la agricultura no va, a la pesca no va. ¿A dónde va? La minería. Más claro, las empresas extranjeras vienen y se llevan nuestros recursos, nuestros minerales. China, Inglaterra, España, Estados Unidos. ¿Ya? China, por ejemplo, tiene Shugan, Chinalco, acá en el Perú, un montón de empresas chinas ahorita de minería en el Perú, ¿ya? Bien, entonces, chicos, concreto, la inversión extranjera directa es la que mueve nuestra economía, Y la inversión extranjera directa en los últimos años ha caído. ¿Por qué ha caído? Porque el riesgo país ha subido. ¿Y por qué ha subido el riesgo país? Las empresas dicen, no hay que ir a Perú porque es riesgoso, hay problemas, corrupción y la inestabilidad política. Corrupción, Odebrecht, inestabilidad política, esto es de Ripley. En la historia, este será pues el único periodo presidencial donde se hayan cambiado hasta ahorita 4 presidentes. ¿O recuerdas alguno? No hay. 4 presidentes. ¿Te das cuenta? O sea, es un riesgo venir al Perú. El riesgo al país ha aumentado y las inversiones han disminuido por ese tema, ¿ya? Bien, chicos, pasamos al otro punto para ya hablar de... Vamos a pasar a la práctica, ¿no? Entrar a la práctica, chicos, por acá. A ver. Vamos a... Ya. Acá está. Vamos a hablar un poquito de la empresa, ¿ya? Proceso productivo, concreto acá. En el proceso productivo la materia va pasando por etapas, eso ya lo sabes, materia bruta, materia prima, insumo y bien final. Y en cada etapa va sumando más valor agregado. O sea, ¿qué pasa con el costo adicional? Va aumentando. Pero aquí hay conceptos claves que tú debes recordar. 1, productividad. ¿Qué es la productividad? Por ejemplo, tú me dices, profe, en este examen me he dado cuenta que en el mismo tiempo estoy resolviendo menos ejercicio, profe. Ha bajado mi productividad. ¿Qué ha bajado? Tu eficiencia, tu rendimiento. Eso es productividad.
Profe, qué bien, miren, en el mismo tiempo ahora resuelvo más ejercicios. ¿Qué ha mejorado? Tu productividad ha mejorado. Tu eficiencia, tu rendimiento, ¿ya? Bien. Pero hay una productividad media. La productividad media es el promedio, ojo, del aporte de cada factor, que puede ser trabajo, capital o naturaleza. Pero hay un detalle. Este modelo de producción corresponde al corto plazo. Este modelo de producción corresponde al corto plazo y en el corto plazo el único factor que varía es el trabajo. Capital, naturaleza son constantes, no varían. Por lo tanto, si el único factor que va a variar es el trabajo, pregunta, ¿tendría sentido hablar de la productividad media del capital, de la naturaleza? ¿Tendría o no tendría sentido? Tendría sentido, a ver, si todo este salón se saca la misma nota, ¿ya? De un examen, la misma nota. O sea, la nota no va a variar. Los 80 o 90 estudiantes sacan la misma nota. Entonces, la nota de uno a otro no varía. ¿Tendría sentido hablar de promedio, sacarle el promedio? ¿Para qué le vas a sacar un promedio si todos tienen 15? Calcular promedio no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué? Las notas han variado. Entonces, en la producción, si el capital no varía, es constante. Si la naturaleza no varía, es constante. Pregunta, ¿tiene sentido hablar del promedio del capital? No tiene sentido. Ni de la naturaleza. Ah, pero el trabajo sí varía. En el corto plazo, el factor de trabajo puede variar dependiendo de la producción. Hoy día aumenta la producción, se contrata más obreros. La próxima semana baja la producción y te despiden, ¿sí o no? ¿O no? Te despiden. Pero si la próxima semana baja la producción, ¿qué? ¿Vamos a destruir la mitad de la fábrica que es capital? No. Si en el corto plazo, el único factor que va a variar es el trabajo. Por lo tanto, el producto medio es del trabajo. ¿Y cómo lo sacas? Acá está el ejemplito. Acá se habla de, acá se habla de, a ver, la propietaria de una panadería, creo, ¿no? Que hace panetones, ¿no? Son 5 trabajadores. El total de panetones es 100. Entonces, en promedio, ¿cuánto produce? 25 panetones. O sea, cada uno, supuestamente, 25 panetones. Pero pregunta, ¿realmente cada trabajador produce 25 panetones? No, es un promedio. Uno de repente produce 30, el otro hace 15. Pero el promedio, ¿cuánto es? 25. ¿Y por qué es importante el promedio? Es un indicador para ver si estamos mejorando o si estamos cayendo, ¿sí o no? Por ejemplo, a nosotros nos interesa el promedio del aula, el promedio de notas del aula, para ver si el aula está bien o el aula necesita reforzamiento. Pero en economía también pasa lo mismo. A la empresa le interesa saber si el promedio del rendimiento de los obreros va aumentando. ¿Y qué le interesa a la empresa? ¿Que disminuya o baje el promedio? Que suba. Que suba, ¿no? Aumente. Ojo, pero también le puede interesar el que baje. También. Los costos. No, estoy hablando del rendimiento promedio. Costo no, no introduzca costos, sino el rendimiento. Si ese rendimiento promedio va bajando, todavía le puede interesar al empresario. Mientras ese obrero siga aportando, no importa que el promedio baje, pero alguito está aportando, o sea, el empresario quiere sacarte el alma, ¿sí o no? Acuérdate que el producto marginal primero es creciente y luego, ¿cómo es? Decreciente. ¿Te acuerdas o no? La curva del producto marginal, ¿cómo es? Creciente y decreciente. ¿Te das cuenta? Y cuando el producto marginal es decreciente, que significa que todavía estás contratando más obreros. Pregunta, en tanto sea decreciente el producto marginal, ¿hasta dónde vas a contratar más obreros? ¿Hasta qué punto?
hasta el punto en el cual el último trabajador ya no aporte ya. Su producto marginal es 0. ¿Te das cuenta? Ese es cuando la curva llega a su máximo y luego comienza a caer, ¿no? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí te acuerdas. Sí. ¿Es cuando la productividad media en la gráfica es mayor que la productividad marginal? Allá, ahí hay 2 etapas, ¿ah? Ojo, hay 2 etapas. Uno es cuando la productividad media es menor al producto marginal y en la otra es cuando la productividad media es mayor al producto marginal. ¿Ah? O sea, en el tramo donde el producto medio es máximo y el otro tramo donde el producto marginal es 0, en ese tramo, ojo, le conviene a la empresa seguir contratando. Primero voy a ver yo con ellos qué nota hay, qué hay. Se está filtrando ahí conversaciones íntimas, se está filtrando, chicos, ¿ya? Ya, bien. Bueno, acá está el producto marginal. El producto marginal no es otra cosa que el aporte del último trabajador, ¿ya? Del último trabajador. Acá dice acá lo siguiente, dice, a ver, acá dice que, ¿qué cosa dice? Bueno, una fábrica con los trabajadores que tenían... Chicos, a ver, se está filtrando ahí conversaciones se está filtrando una conversación familiar ahí, chicos. A ver, se te está escuchando. Ya, listo. Decía que una fábrica con los trabajadores que tiene hace 100 panetones, pero contrata uno más y produce 130. Pregunta, ¿cuál es el aporte del último trabajador? ¿Cuánto aportó? 30. Ese es el producto marginal. Y si contratan uno más y se produce 150, pregunta, ¿cuánto es el producto marginal? ¿Cuánto es? 20. 20, o sea, siempre va a ser el último, ya sea utilidad marginal, costo marginal, ingreso marginal, producto marginal, siempre va a ser la diferencia que genera el último elemento, siempre va a ser así, ¿ya? Bien, chicos, concreto, vamos a terminar con, ya te hablé de los sectores productivos, vamos a terminar con el capital y el trabajo. En torno al capital, chicos, en torno al capital, bueno, el capital... desde el enfoque neoclásico se divide en capital productivo, capital lucrativo. Capital productivo, su nombre lo dice, produce, pues produce. ¿Qué produce? Bienes y servicios. El lucrativo, pregunta, ¿el lucrativo genera valor o no genera valor? Chicos, rapidito. ¿El capital lucrativo genera o no genera valor? No genera. Sí. Sí. No, no genera valor. ¿Cómo no? ¿Dónde se genera el valor agregado? Genera rentas, interés, propiedad, por ejemplo. En la producción, chicos. El valor agregado se genera en la producción con el capital productivo. A ver, pon tu dinero en el banco. Ya. ¿Tu dinero va a generar valor? No. O para que me lo entiendan mejor, ya, pon tu dinero debajo del colchón. Ya, ahórralo ahí, debajo del colchón. Déjalo ahí 2 meses. ¿Va a generar más valor? Ah, profe, ya se ha hecho la cría, miren, ahora hay el doble. ¿Así? ¿No es así, sí o no? A menos que esa plata se le alquile a otra persona, sí o no. Pero la plata en sí no genera valor. A lucro sí, te vas a lucrar, sí, pero no genera más valor. Por lo tanto, el capital lucrativo son alquileres, son rentas, no genera valor. El productivo sí genera valor. Y acá hay un capital que es fijo y hay un capital que es circulante, ¿no? Pregunta. La energía eléctrica es capital. Ojo, la energía... Ahorita nosotros estamos usando energía eléctrica, ustedes y yo, en la laptop. Pregunta. ¿La energía eléctrica es capital fijo o circulante? Fijo. Fijo. Ya, la energía eléctrica sería capital fijo. Si es que yo termino la clase con ustedes, entonces agarro la laptop, lo volteo para que caiga la energía que consumió y usarla mañana de nuevo, ¿ya? O el lunes. ¿Es así? Circulante. Circulante, está consumiendo. Ya se consumió.
No hay forma de volverla a usar. Pregunta, el trabajo, que es capital y capital humano, el trabajo, ¿es fijo o circulante? Fijo. El trabajo. ¿Es? Fijo. Ah, fijo. A ver, ya. Yo trabajo y ahorita Circulante. estoy trabajando en esta clase, estoy trabajando acá, la energía se me va, la vida se me va, el alma se me va. Mañana recupero esta fuerza para trabajar de nuevo. ¿De dónde lo saco? El obrero en sus 30 años de trabajo se le fue la vida, lo recupera y otra vez está fuera. Circulante. Circulante. Se te va la vida. Ahí. ¿Te das cuenta? No es como una máquina, un horno. Hoy día lo utilizan, mañana también y de aquí a un mes también. Ah, pero se va desgastando, ¿no? Se va depreciando. Sí, pero varios usos, pues. El trabajo no. La energía eléctrica no. Son circulantes. ¿Ya? Bien, chicos. Y cerramos acá con la población en edad de trabajar, el PET. ¿Ya? Ustedes saben que el PET, de acuerdo a la OIT, Organización Internacional del Trabajo, estipula, ojo, de manera general, que la edad de trabajar es entre 14 y 65 años, ¿no? ¿No es cierto? La edad de trabajar. Y que puede cambiar de país a país, ¿ah? Cada país tiene sus propias particularidades. Acá es 14 años, 65 años, ¿no? Ya, listo. Dentro de esta población en edad de trabajar está la PEA y está el PI. La PEA es la oferta o la demanda laboral, chicos. ¿La PEA es la oferta o la demanda laboral? ¿Oferta? Es la oferta laboral. ¿Ya? Ahí están los ocupados y están los desocupados. En la población económicamente inactiva están aquellos que, ojo, algún día trabajaron o nunca han trabajado, pero en este momento no forman parte de la población activa. Por ejemplo, ahí tenemos a los desempleados ocultos, que son los jubilados. Algún día trabajaron, sí o no, pero ahorita tienen 70 años, están buscando trabajo. ¿Le van a dar? No le van a dar. Sueña con trabajar, pero sabe que no lo van a contratar, entonces no busca trabajo. Y el inactivo pleno, ese no quiere trabajar, ese no trabaja, ese no busca trabajo. Puede ser tu caso, ¿ah? Tú quieres estudiar nomás, ¿ya? Bien, para terminar acá, chicos, los sacerdotes, los policías, los soldados, los políticos, ¿dónde lo vas a ubicar? Ah, pero antes que me respondas, a ver, la población económicamente activa, ojo, es aquella población que aporta a la producción, que aporta al PBI, que realiza actividad económica, en consecuencia contribuye al PBI. Ya, pregunta. Los sacerdotes, los policías, los políticos, los presos. ¿Ah? ¿Dónde lo ubicas? ¿PEA o PI? ¿PEA? ¿PEA? Que el delincuente, el preso, ¿está produciendo? PI. No, PI. ¿El policía aporta al PBI? ¿Cuánto aporta? PI. ¿Y en el PI? ¿Oculto o inactivo pleno? Inactivo. Pleno. Ojo, estoy hablando del policía, pero cuando cumple la función de policía, no estoy hablando de aquel policía que en sus días de Franco trabaja en un banco cuidando. No estoy hablando de lo que hace fuera de su servicio, sino como policía. ¿Contribuye al PBI? ¿Cuánto? El político contribuye al PBI, ¿cuánto? El soldado, el cura. ¿Te das cuenta? Entonces, la PEA es aquella que contribuye al Producto Bruto Interno, ¿sí? Ya, listo, chicos. Con esto cerramos y damos curso a nuestra práctica. 15 minutitos, ¿ya? Vamos a la práctica dirigida. ¿Ya? A ver cómo les fue, ¿ya? Imagino que les ha ido muy bien. ¿Ya? Chicos, acá
Bueno, la primera pregunta se refiere al proceso económico y se refiere al precio. O sea, ¿dónde se constituye el precio? Bueno, el precio se constituye en la interrelación entre oferta y demanda, ¿no? Ofertantes y demandantes. Y eso implica hablar de mercado, ¿ya? Y el mercado implica la circulación. Acá, a ver, algo más ya. En la circulación es cierto, se forma el salario, pero no solamente se forma el salario, en la circulación también se forma el interés, también se constituye la renta, ¿ya? El salario, el interés y la renta. Ahora, ¿cómo se forma? Ya, yo quiero que usted me responda, ¿cómo se forma el salario, ojo, en la circulación? ¿Cómo se forma el salario? ¿Quién me dice? O sea, ¿dónde se forma? En la circulación. ¿Cómo se forma? ¿Alguien recuerda? Ya, se forma a través de, ojo, la ley de la oferta y la demanda, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay un exceso de demanda de mano de obra, pregunta, ¿el salario aumenta o el salario disminuye, chicos? Cuando hay un exceso de demanda de mano de obra, ¿el salario aumenta o disminuye? ¿Disminuye? ¿Aumenta? Hay un exceso de demanda de mano de obra. Pregunta, ¿quién demanda mano de obra? ¿El trabajador o la empresa? La empresa. La empresa. No hay un exceso de demanda de mano de obra. Ah, ok. Significa que el empresario está desesperado, va a tu casa a invitarte para que trabajes. Dice, pero señorita, quiere trabajar, y tú te horas y le dices, no, yo estoy estudiando, no, por favor, necesito trabajadores. Entonces ya tú pones tus condiciones, tú dices, si quieres págame 5,000 soles, encima me llevas y me traes a mi casa. Es decir, uno se pone especial, ¿sí o no? Pero eso no ocurre. En este momento, ¿qué cosa hay? Exceso de oferta de mano de obra, porque la pandemia, ¿no? La pandemia, muchachos, ¿ya? Claro, ¿y eso a qué conlleva? A que el salario disminuya. Pregunta, si un empresario ahorita aprovechando el tema de la pandemia te paga 900 soles, te puede pagar 900 soles, pregunta, y a pesar de que estamos en una economía del libre mercado, ¿es legal o es ilegal? Si una empresa ofrece pagarte 900 soles, Ilegal sería porque hay es ilegal. mínimo legal. Es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque el salario mínimo legal o llamado remuneración mínima vital es 930. O sea, por debajo de ese monto no te pueden pagar. A menos que sea informal, ¿no? Informal sí, hasta 500 te puede pagar, no hay problema, el Estado no se entera. ¿Ya? Muy bien, eso ocurre cuando hay exceso de oferta de mano de obra, ¿ya? Con eso te estoy diciendo que el salario se forma en la circulación, ¿cómo? Por la ley de la oferta y la demanda. Pregunta, ¿y cómo se forma el interés? O sea, el rédito. ¿Cómo se forma? ¿La inversión? No, el interés o rédito, ¿cómo se forma? ¿Qué es el interés? También es un precio, Y como precio, igualito, se forma a través de la interacción, o sea, a través de la ley de la oferta y la demanda. Porque mira, cuando hay un exceso de oferta de créditos, pregunta, ¿la tasa de interés al público aumenta o disminuye? Cuando hay un exceso de oferta de dinero, ¿ya qué pasa con la tasa de interés? Aumenta. Ahí voy a leer el chat. Cuando hay un exceso de oferta de créditos, ¿qué pasa con la tasa de interés? Baja, disminuye. Disminuye. Claro, sí, es cierto, disminuye. La pregunta, ¿por qué disminuye? Es que hay tanto dinero, hermano, en los bancos que ellos te están rogando para que tú saques un préstamo. Dices, por favor, te presto, mira, con tu DNI nomás, retiras el dinero, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Ah? Pero
Cuando hay un exceso de, ojo, de demanda de créditos en el mercado financiero, pregunta, ¿qué pasa con la tasa de interés? Aumenta. Se eleva. Se eleva, ¿sí o no? Claro, se eleva, ahora es al revés, ahora es el público quien está solicitando dinero y como los bancos no tienen mucho dinero, ahora quienes se sobran son los bancos. Ah, entonces igualito no se mueve bajo la ley de la oferta y la demanda. Y lo mismo va a pasar con la renta. La renta que también se forma en la circulación, se forma a través, ¿cómo? A través de la ley de la oferta y la demanda. Porque la renta también es un precio. ¿Precio de qué? Ah? ¿Precio de qué? ¿De qué factor? Naturaleza. Claro, es el precio del factor naturaleza. Y el interés es el precio del dinero, es el alquiler, como dice acá Vladimir. El interés es, o rédito, es el precio del dinero porque te alquilan el dinero, ¿no es cierto? Y se mueve por la ley de la oferta y la demanda. Igualito la renta también. Imagínate que en Molitalia que hace fideos, a ver, tú quieres venderle harina de trigo a 10 soles el kilo, pero otro va a querer venderle a 8 soles, el otro quiere vender a 5 soles, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Hay competencia, ley de la oferta y la demanda. ¿Ya? Bien. ¿Y cómo se forman los mercados? ¿Ah? Chicos, ¿cómo se forman los mercados? Primero, ¿están apurados? No. Yo creo que sí, ¿no? No. No, profesor, sí. De todos modos vamos a acelerar, ¿ya? No, profe, siga. Los mercados se forman, ojo, los mercados se forman por la interacción de la demanda y la oferta. Y producto de esa interacción de la demanda y la oferta, ya entra en acción la llamada mano invisible, que es la motivación personal que regula el mercado y da lugar a la ley de la oferta y la demanda, ¿no, chicos? Muy bien. Bueno, la pregunta 2 entonces, ya, la pregunta 2, ya, a ver, ya, la pregunta 2, acá. Bueno, acá la pregunta, seguimos en el proceso económico, y acá me pregunta, ¿a qué fase del proceso económico pertenecen los desembolsos? ¿Desembolsos en qué? Ah, en la compra de equipos, para las plantas de harina, la compra de embarcaciones, concreto, chicos, ¿de qué estamos hablando acá? La inversión, ¿no? La inversión, ¿no? Y me decía un estudiante, profe, ¿el pago de salarios es inversión o no es inversión? Esa fue la pregunta de Rose, creo. ¿Ah? ¿Y ustedes qué me contestarían? El pago de salarios, o sea, el pago a trabajadores, ¿es inversión o no es inversión? ¿O es gasto? Gasto. Es gasto, es costo. Gasto para la empresa. Costo, ¿no? Ahora, la inversión se entiende que es el desembolso en la compra de bienes, de capital, ¿no? Ya sea para incrementar la producción o ya sea para reemplazar los bienes que se han deteriorado, o sea, se han depreciado, ¿no? Entonces, chicos, la inversión bruta es igual a la inversión neta más la depreciación, ¿no? La inversión bruta es igual a la inversión neta más la depreciación. Y la inversión neta es igual a la inversión bruta menos la depreciación. Entonces, ¿qué es depreciación, chicos? El desgaste, ¿no? Y ahí yo te pregunto lo siguiente. La economía peruana mañana inicia el proceso económico, ¿ya? Mañana inicia el proceso económico, la economía peruana. Mañana, ¿de acuerdo? Si mañana inicia el proceso económico, ojo, el Perú pregunta, ¿a qué es igual la inversión neta? Si mañana la economía peruana inicia, mañana es 1 de enero, ¿ya? Chicos. Y si mañana se inicia el proceso económico en el Perú, pregunta, ¿a qué es igual la inversión neta? Acuérdate de la identidad, inversión neta, ¿qué es igual? La formulita. Inversión bruta menos depreciación, que es lo mismo que gasto o consumo de capital fijo, ¿no? ¿No es cierto? Pero si le estoy diciendo que si mañana inicia el Perú el proceso económico, significa que ese capital fijo todavía no se ha gastado, ¿no es cierto? Si no se ha gastado, pregunta, ¿cuánto es la depreciación? La inversión bruta.
Cero. Es cero. Cero. Por lo tanto, ¿a qué es igual la inversión neta? A la inversión bruta. ¿Por qué? Porque no se ha gastado nada. Pero a fin de año seguramente que habrán edificios ya destartalados, máquinas malogradas, ahí sí va a haber desgaste. Y ahí sí la depreciación puede ser fuerte, ¿no? Quítale la depreciación a la inversión bruta y tiene la inversión neta, ¿no es cierto? Ya. Bien, chicos, la respuesta la E. La tercera pregunta acá. Pago de obreros, ahí está, pago de obreros. Creo que por acá, acá se inspiró Ross para hacerme la pregunta, me parece, concreto acá. No vamos a hacer cuestión de Estado, ¿ya? Cuando se paga a los obreros, obviamente distribución, y cuando usamos un bien, estamos consumiendo, como en este caso se está consumiendo este servicio de enseñanza, es consumo, ¿no? Respuesta, la B de barco, ¿ya? Bien, la B de barco. Captura de pantalla, chicos, nos vamos a la pregunta 4, acá va 4, ¿ya? Obviamente, la C. Dice, valor agregado en la producción permite que los bienes tengan un mayor precio. Claro, porque ¿qué cosa era el valor agregado? ¿Se acuerda? Hay un chico me respondió, profe, valor agregado es mercado, precio y no sé qué más me dijo. Es la transformación. Ya, ¿qué es el valor agregado? La transformación. La cantidad de transformación que se va dando al producto y aumenta su... Pero mira acá la materia bruta, mira cómo se va transformando, y en cada etapa, se le agrega más valor porque le estás agregando cosas nuevas, y esas cosas nuevas está incluido el trabajo, está incluido la materia, o sea, la naturaleza, está incluido el capital. Y ese es costo. Ese es un costo adicional, ¿no? A medida que vas transformando la materia, ¿va costando más o no va costando más? ¿Su precio es mayor o no? ¿Por qué? Hay un mayor costo, hay un costo adicional. Ese costo adicional, ¿producto de qué es? De que le agregas más trabajo, más capital, más naturaleza. Y los impuestos también, que tienes que pagar el IGB, ¿sí o no? Ya, ese es el valor agregado, el costo adicional. El costo adicional, ¿ya? Bien. Respuesta, la C de casa, la pregunta 5. La desigualdad económica, la miseria y la pobreza de las masas trabajadoras bajo el capitalismo como una consecuencia práctica del crecimiento y de la población y la escasez de recursos. Trató de ser explicada a través de la ley de estamos hablando, ojo, miren, crecimiento de la población y escasez de recursos. Ahí te tienes que concentrar. La población crece, los recursos son escasos. ¿A qué te recuerda? ¿A qué te recuerda? Inflación. A una formulación que dice, la población crece más rápido y los alimentos de manera lenta. En otra palabra. Esa es Claro, la de Malthus, profe. en progresión La ley de Malthus. Métrica y aritmética. Alimentos en progresión aritmética, ¿sí o no? Esta es la Malthus. La ley de Malthus. La ley de Malthus. ¿Ya? ¿Y a qué se llama bronce del salario? ¿A qué se llama ley de bronce del salario, chicos? La ley de bronce del salario. Ya, la ley de bronce del salario fue formulado, varios economistas formularon la ley de bronce del salario, o sea, lo adecuaron, pero quien más trabajó ahí es David Ricardo. David Ricardo. ¿En qué consiste la ley de bronce del salario? A ver, traducido es así. Al obrero no puedes pagarle más de lo necesario ni menos de lo necesario. Si le pagas menos de lo necesario, ese obrero se va a morir. ¿Quién va a trabajar? Si le pagas más de lo necesario, de repente acumula, se convierte en capitalista. ¿Quién va a trabajar? Por lo tanto, al obrero tienes que mantenerlo con lo necesario, ¿no? Para que respire. Pero en sí, el planteamiento es así. A ver, el salario es del obrero. El obrero, cuando recibe un salario, mantiene a la familia, pero la familia crece. Y cuando la familia crece, el obrero, ¿qué hace? ¿Está contento con su salario o pide más salario? Pide aumento. Pide más. Pide más salario. Le aumentan el salario. Y como le aumentan el salario,
hay mejores condiciones, entonces la familia, bueno, sigue creciendo, es que hay más plata, sigue creciendo. O sea, la prole, proletario, ¿ah? La prole sigue aumentando. Y al seguir aumentando la prole, entonces, ¿qué pasa con el obrero? Exige más salario. Y así sucesivamente. Demanda más salario, te aumentan, pero igual, aumenta la población, aumenta la familia y a exigir más salario, siempre estás al filo de la navaja. O sea, siempre aguja arrancado, como dice uno, ¿no? ¿Te das cuenta? Ya, esa es la ley de bronce del salario. Ni más ni menos, el obrero vive con lo necesario para respirar solamente, ¿ya? Que ahora vendría a ser el salario mínimo legal. ¿Alguien se hace rico con salario mínimo legal? ¿Y alguien se muere? Ni se hace rico ni se muere. Bien, chicos, respuesta Malthus. La ley de Malthus, ¿ya? La ley de Malthus. Bien. Pregunta 6 acá. Según el BCR, bueno, acá estamos hablando de agregados. Y estos agregados, ¿dónde los vamos a ubicar? ¿Dónde los vamos a ubicar? Ah, bueno, dependiendo de qué actividad se trata. Si es manufactura, es transformación. Si es servicios, es terciario. Respuesta, la B de barco. Así han marcado, chicos, ¿no? Así han marcado, ¿ya? Bien, 6 barcos. Si hay alguna pregunta, hágamelo nomás, interrúmpame, no hay problema, yo le respondo, ¿ya? Bien. 7, acá. Acá concreto acá, se trata de la producción, ¿para qué usa la máquina? Para producir, se trata de la producción, ¿ya? Bien, 7, casa, captura de pantalla, nos vamos a la pregunta 8. Profe, una pregunta, en la pregunta anterior, en la 6, hablaba del PBI. Si habla del PBI, ¿no se refiere al terciario? ¿Me podría explicar esa parte? Recuerda que el PBI es aporte del primario, secundario y terciario, ¿ah? ¿Ya? Dice así, según el BCR, el INEI revisó el crecimiento del PBI. ¿Cuánto creció? 3,9 a 4%. Ya. Pero esa no es la pregunta. La pregunta está abajo. ¿Ah? La manufactura y los servicios, ¿a dónde pertenecen? O sea, con manufactura y servicio ya te están limitando ya. ¿A dónde pertenecería? Ya, profe. Y si me mencionan solamente la parte del PBI, ¿ahí sí sería terciario? Si te mencionaran PBI y no te menciona manufacturas y servicios, ahí tendríamos problema porque el PBI es el aporte de los tres, primario, secundario, terciario, pero el que más aporta al PBI es el terciario, ¿no? Eso sí habíamos dicho, que el sector terciario es el que más aporta, pero los tres aportan. Entonces, así como tú me dices, no estaría mal planteada la pregunta. ¿Ya? ¿Conforme? Sí, listo. profe, gracias. Ya, listo. Entonces, bueno, en la 7 ya lo explicamos. Pasamos a la pregunta 8 acá. 8, ¿ya? Ya. Esto tiene que ver con lo que yo les hablé de lo adicional, ¿no? Que si una fábrica producía, por decir, 100 panetones, contratabas a un obrero y con ese producía 130, ¿y cuál era el producto marginal? Eran los 30, ¿no es cierto? Luego te dije que si se contrataba a otro se producía 150, ¿cuál es el producto marginal? Y me dijiste 20, ¿no? Ya, es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Cuánto es la respuesta acá? 120. 120, ¿verdad? De 500 a 620, ¿cuánto aportó el último obrero que se contrata? 120. Esa es la respuesta. 120. ¿Ya? Listo. La pregunta 9. Esta es una pregunta contextual. ¿Ya? Estamos hablando de la pandemia y hay un auge de aplicativos. Bueno, y estos aplicativos para delivery, ¿dónde lo vamos a ubicar? Pides un pollo a la brasa y te lo llevan a tu casa. Pides, no sé, computadora, te lo llevan a tu casa. ¿Ya? ¿De qué actividad estamos hablando?
Actividad, no sector. ¿Qué actividad? Terciario. Ya sé. No, actividad comercial. Y el Servicio. Servicio. Actividad. Claro, la actividad es comercial. Y el comercio es servicio, ¿sí o no? Así como el comercio, como la educación, como salud, como turismo, son servicios, ¿no? Entonces corresponde al terciario. Corresponde al terciario. ¿Alguna pregunta acá? Ya, la pregunta 10. Capture pantalla, chicos, la pregunta 10. Seguimos con el contexto. Concreto también, turismo, ¿no? El más golpeado en este momento, educación y turismo, ¿no? Que van a ser los últimos en abrir, los últimos, ¿eh? Respuesta, terciario. Educación, turismo, servicios, terciario, ¿no? Bien. Si hay alguna duda, hágamelo. La pregunta, hágamelo. Yo no tengo ningún problema, ¿ya? Ya, sigo avanzando. 11. Acá estamos hablando de la transformación, ¿no? A ver, dice, ¿qué sector productivo se considera como el sector manufacturero? Obviamente, el que mueve la industria, ¿no? ¿Quién mueve la industria? El sector secundario. El sector secundario, ¿ya? Listo, chicos. 11 barcos. 12, ya estamos llegando al final, chicos. 12. Esta panadería que emplea levadura, harina de trigos, otros insumos, hace panes, hace bizcochos. Dice, si clasificamos el capital por su rotación. Pregunta. ¿Cómo se clasifica, chicos, el capital? Por su destino. Por su destino, ¿cómo se clasifica? Inmueble. No, el capital, dependiendo de dónde lo destinas. Si lo destinas para hacer pan, fijo. ¿Circular o fijo? Es productivo o lucrativo. Productivo y lucrativo. ¿Te das cuenta? Ahora, si el productivo, ojo, lo clasificas, pero de acuerdo a las veces en que se usa, se llama rotación, ¿no? Y por su rotación, o rota una vez, o rota varias veces, ¿sí o no? Ya, la energía eléctrica, te pregunté, ¿cuántas veces rota? Uno. Es circulante, ¿no? Y un vehículo, un bus, ¿cuántas veces rota? Mucho. Fijo. Es fijo. Concreto. Pero como estamos hablando de la levadura, de la harina de trigo, no vamos a usar varias veces, pero ya haces el pan, mañana mueles el pan y otra vez harina y otra vez pan. No es así, ¿no? Ya, circulante, 12 es circulante, ¿ya? Bien. 13. Remuneración mínima vital. Acá los chicos se confunden. Hagan un esfuercito, ¿ya? Esto no es el salario mínimo vital, Ojo, no es el salario mínimo vital. ¿Ya? Es el salario mínimo legal. Sino que el salario mínimo legal es una generalidad que en Perú se le llama remuneración mínima vital. El Ejecutivo habla de remuneración mínima vital. Así se le conoce al salario mínimo legal. Pero en Venezuela, a salario mínimo legal se le llama ingreso mínimo legal. ¿Te das cuenta? O sea, en cada país podrían ahí darle una denominación diferente, ¿no? Pero en el Perú, el Ejecutivo, ¿cómo denomina salario mínimo legal? Remuneración mínima vital. Pregunta, ¿cuánto es ahorita la remuneración mínima vital? ¿Cuánto es? 930. Pero otra cosa es el salario mínimo vital. El salario mínimo vital ya no lo determina el Ejecutivo, lo determina el INEI y es 1.408 soles.
408 soles, o sea, para una familia de 4 personas. Una familia de 4 personas. Ese es el salario mínimo vital. No confundir con salario mínimo legal. Chicos, remuneración mínima vital, ¿qué es? ¿Salario mínimo legal o salario mínimo vital? ¿Qué es? ¿Qué es? Salario mínimo Salario legal. mínimo legal. Excelente. Salario mínimo legal. Ya, entonces no se mareen. Respuesta, la C es fijada por el Ejecutivo. Ya, 13, casa. Bien. 14, la pollería, ¿no? Además de los pollos, dice las papas, insumos para ensalada, se tendría que comprar el horno, freidor, etcétera, ¿no? De acuerdo a su destino, ojo, de acuerdo a su destino, se clasifican los citados bienes como, ¿cómo se clasifican? ¿De qué bienes te están hablando? ¿Ah? De capital. No, pero ¿a qué bienes se refiere la pregunta? Concreto, chicos. Capital, ¿sí o no? Viene de capital. Ya sea fijo o ya sea circulante, ¿no? Porque en este caso el insumo es circulante, pero la freidora es fijo, ¿no? En cualquiera de los dos es capital, bienes de capital, ¿ya? Bien, la pregunta 15. Acá hay un caso, el caso de Joaquín, ¿ya? Y nos ubicamos en lo que es la población en edad de trabajar, ¿ya? Dice, Joaquín respondió, no, pero estuve buscando trabajo. En base a dicha respuesta, Joaquín, ¿a qué sector pertenece? Bueno, no hay que hacernos problemas. A la población económicamente activa. Profe, pero no está trabajando, pero está buscando trabajo, está tocando puerta, se levanta a 7 de la mañana con su folder, con su currículum y llega a su casa a 7 de la noche, todo el día buscando trabajo. PEA, es la PEA. Población económicamente activa. Y la ultimita, chicos, acá. Ahora el caso de una señorita. Dice, Roxana es una señorita de 17 años que se está preparando en la academia para cumplir su meta de ingresar a una universidad y desde hace unos meses para ayudar a la economía familiar dicta clases particulares de matemática, ¿ya? Ustedes pueden hacerlo por si acaso. Yo conocí muchos chicos de Vallejo que en pleno ciclo ya se ayudaban dictando clases de matemáticas. Ustedes también pueden hacerlo, ya. A una de las hijas de sus vecinos, dice, 3 clases a la semana, cada clase de hora y media. Pregunta, ¿en qué estrato se va a ubicar Roxanita? Te hago una pregunta. A ver, obviamente es su empleada. ¿Es su empleo por tiempo o por ingreso? ¿Es su empleo por tiempo o por ingreso? ¿Por tiempo? Tiempo. Claro, por tiempo, porque ella trabaja solamente algunos días. En consecuencia, ella quiere trabajar más tiempo, ¿sí o no? Es decir, aquellos que trabajan menos de 35 horas, pero quieren trabajar más, como el profesor de un colegio estatal que dicta clase en la mañana, pero en la tarde está buscando otro colegio. En consecuencia de que su empleo estamos hablando, ¿ya? El otro era por ingreso, ¿no? ¿Y cuándo es por ingreso, Cuando lo que gana trabajando más de 35 horas y lo que gana es menor al ingreso mínimo referencial, que es 999 soles, 16 céntimos, significa que está dentro de este grupo, de este estrato, su empleo por ingreso. ¿Cuándo es por ingreso? Cuando trabaja de sol a sol, más de 35 horas, pero ¿cuánto gana? Menor a cuánto ganaría. Menor al ingreso mínimo referencial. ¿Cuánto es? ¿Cuánto te dije? 999,16 céntimos. O redondelo ya, 999 soles. Si alguien trabaja de sol a sol y gana por debajo de esa cantidad, no lo dudes. Es su empleado por ingreso.
gana poco, ¿ya? Bien, la respuesta acá, chicos, su empleo visible. ¿Por qué visible, ah? Porque está en su casa y lo ves la puerta de su casa, en la vereda, conversando con sus amigas, tiene tiempo para trabajar, ¿no? Es visible. ¿Ya listo, chicos? ¿Alguna consulta acá? ¿Ya? ¿Ninguna? A ver, en el chat, profe, la pregunta 8, ya no hay problema. Ya la pregunta 8. ¿Ah? Ya la pregunta 8, a ver. Si nos hacemos que unos minutitos, un par de minutos más, no creo que nos haga daño. Ahí está la pregunta 8. Esta es la pregunta 8. Listo.